Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodança Wellen. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Querida comunidad de biodanza, hoy os presentamos un podcast muy especial para compartir información sobre el 12º Congreso Mundial de Biodanza, que se va a celebrar del 26 al 29 de noviembre de este año, 2026, en la ciudad costera de Mar del Plata, un encuentro internacional del sistema biodanza creado por Rolando Toro Araneda bajo el lema Latir en Unidad. Durante 4 días, más de 2.500 participantes disfrutarán de vivencias, ferias de saberes, conferencias y mesas redondas en un entorno diseñado para la integración, la celebración y el crecimiento colectivo. Al habla Ketty Betés, en nombre de la Comisión de Comunicación de la IBFEP, con el placer de entrevistar a Laura del Piano. Laura es vicepresidenta de la IBFEP, integrante del comité organizador del Congreso Mundial de Biodanza 2026, junto a Víctor Betziner y Raúl Terren. Laura es miembro de ADEBA, Asociación de Directores de Escuelas de Biodanza de Argentina, y es directora de la Escuela de Biodanza Huaracas de Corrientes en Argentina desde 2015. Bienvenida, Laura, y muchísimas gracias por tu presencia tan valiosa para hablarnos de este magnífico encuentro que estáis organizando. Hola, Ketty. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es importante para nosotros, para todos, o sea, para los organizadores y para la biodanza en pleno, dar publicidad a este encuentro maravilloso que pronto va a suceder y nos va a alegrar la vida muchos en el mundo, ¿verdad? Como cada encuentro, como cada congreso mundial de biodanza. Con ganas ya de estar ahí, de viajar para allá. Sé de mucha gente que está organizando la ida, así que una maravilla. Para empezar, te voy a preguntar cómo definirías un Congreso Mundial de Biodanza y por qué esta edición 2026 es tan especial para la comunidad internacional. Bueno, un Congreso Mundial de Biodanza tiene la particularidad que lo que hacemos es hacer una invitación abierta a todo el mundo de biodanza, es decir, a los biodanzantes, participantes de aulas, también a las personas que quieran conocer, a los facilitadores, a los didactas, a los directores de escuela, de los movimientos de biodanza en todos los países del mundo donde hay y donde nos interesaría también que hubiera, por supuesto, escuelas de formación y, por supuesto, talleres y clases de biodanza. Rolando tuvo la intención siempre de que podamos dar la vuelta al mundo en un abrazo, que exista lo que llamó él la masa crítica, la cantidad de biodanzantes en el mundo, la cantidad de biodanza que pueda cambiar la vibración planetaria en una vibración amorosa, tan importante en este tiempo, en esta realidad que nos toca vivir, que bueno, un poco el mundo siempre le pasó, ¿no? Que cíclicamente pasa por estos instantes. Así que un Congreso Mundial tiene esa particularidad, buscar el abrazo de la comunidad, de la humanidad, a partir del movimiento y del sistema de biodanza Rolando Toro. Como congreso, entonces, como invitación, convocamos y convidamos a todo el mundo. Y por otra parte, en este caso, en el 2026, la convocatoria a hacerlo en Argentina, Rolando sabemos que inicia biodanza en esta región del mundo. Consideramos y amamos este sistema que tiene su raíz latina, latinoamericana, sudamericana, y desde esta responsabilidad de ser la cuna, tanto con Chile, Brasil, Argentina considera su responsabilidad afectiva con todos los biodanzantes del mundo, también con nuestro amado maestro Rolando y con el sistema, a convocar para latir en unidad, recuperar nuestro llamado originario o el llamado que hizo Rolando en su momento. Durante toda su vida estuvo llamando a todo el mundo a danzar la vida, a hacer biodanza, a amarnos, a
tejer nuestras redes afectivas para sostener todo lo que sucede en la vida, para sentirnos parte y biodanzantes, danzarines de la vida. Entonces, este encuentro en este lugar emblemático, en esta región emblemática del mundo, como un llamado al mundo a latir juntos, a danzar juntos y a recuperar la fuerza que Rolando quiere que su mensaje y su memoria, ¿no? Y en honor a él también, podamos mantener y replicar en el mundo. Pues casi ya nos has contado porque lo que aporta, ¿no? Mar del Plata como sede del Congreso. ¿Quisieras decir algo más de qué aporta este lugar, tal y como es ese lugar, a la experiencia vivencial del encuentro? Bueno, primero es un lugar costero sobre el mar argentino, el océano Atlántico. Es un espacio abierto. Hay un aeropuerto internacional en Buenos Aires al que se puede llegar desde todo el mundo, y desde ahí un vuelo corto de cabotaje de más o menos, creo que 45 minutos, una hora. La ciudad es una ciudad turística que cuenta con todos los servicios, tanto de hotelería, de comunicación claramente, de acceso y de también, bueno, alimentación abundante. Lo que queríamos era un lugar, elegimos este lugar emblemático además para nuestro país y para el mundo también, porque el servicio y la asistencia al viajero están al día. Es una ciudad que se dedica exclusivamente al turismo, que tiene hotelería y restaurantes para los distintos apetitos y distintos bolsillos, que nos parecía muy importante, que los biodanzantes puedan crear su propia realidad dentro de este congreso que va a reunir a la diversidad humana. A la diversidad en el sentido de gustos, de orígenes, de placeres, de necesidades, ¿no? No tanto de danza, sino también de descanso. Cada uno va a tener la posibilidad de elegir cómo quiere, si en ambientes más privados o en ambientes más colectivos, compartir. Todo lo que es alojamiento y alimentación, la ciudad está al servicio del que nos visita en el Congreso. Y en particular elegimos un lugar en donde todas las salas estén en el mismo edificio, que el recorrido que permite a más de 2.000 personas, entre 2.000 y 3.000 personas, el ambiente está preparado para eso, con las salas, los espacios, los pasillos de convivencia, está lleno de espacios para el encuentro. El edificio donde están las salas corresponde a las salas del Hotel NH, que es una cadena internacional prestigiosa. Sus servicios son de excelencia, el lugar físico es precioso, las salas son enormes. Vamos a contar con todo lo que necesitamos adicional para que el encuentro sea realmente un espacio para disfrutar y que toda la tecnología del momento esté al servicio del asistente. Es decir, pantallas, traducciones, ¿no? Que en general suele ser un tema con personas de todo el mundo. También la calidad, por supuesto, de los sonidos. Las salas están preparadas acústicamente también para eso, tienen las dimensiones necesarias y todo en un radio de no más de 250 metros a la redonda. Es decir, el hotel tiene estas dimensiones, está sobre el mar, con acceso directo a la playa, e inmediatamente a 2, 3 cuadras hay más de 100 hoteles para elegir libremente cada persona cómo quiere crear la realidad propia de esos días, ¿no? Entonces, por todas estas condiciones elegimos ese lugar que además es muy bonito. Pues enhorabuena porque tiene todos los ingredientes, ¿no? De infraestructura, también el simbolismo del lugar y por lo que comentas también con ese punto paradisiaco, ¿no? Frente al mar. Y creo que esto también es algo atractivo y magnético para todos los que van a llegar. Claro, imagina que ese es el último fin de semana de noviembre, en diciembre empieza la temporada alta de verano, ya vamos a estar en temporada alta, alta en el sentido de poder disfrutar de las playas, pero los aranceles son significativamente mucho más bajos que en enero y febrero en esa ciudad, así que también el que venga de lejos va a poder disfrutar del mar, de la Argentina, durante esos primeros días de diciembre, que está todo accesible y disponible en vagas en los distintos lugares.
Desde luego no nos lo vamos a perder. Estamos ya ahí como deseando. Y bueno, también decirte que sabemos que el Congreso reúne conferencias, vivencias, muchos espacios de intercambio. ¿Cómo se integran estos formatos y qué puede esperar una persona que asiste por primera vez a un Congreso Mundial? Claro, bueno, un congreso está conformado por espacios diferentes, tanto de vivencia como de conferencias, de mesas redondas. La diferencia entre la conferencia y la mesa redonda es que una mesa redonda tiene varios asistentes, en este caso van a haber 5 disertantes, especialistas dentro del movimiento de biodanza, sobre 3 temas específicos: espiritualidad en biodanza, va a ser una, otra ética, perspectiva de género y diversidad, y una tercera de educación y acción social. Cada uno de estos temas son temas centrales para nosotros en el mundo de biodanza, porque como dije bien, Rolando quería que hubiera biodanza en todas partes, que pueda la biodanza dialogar con la realidad en contexto, es decir, en los diferentes lugares, en las diferentes categorías de trabajo y de acceso que la biodanza puede convidar como un sistema maravilloso para desarrollar lo que se necesita dentro de la tarea humana, ¿no? Tanto del ser humano como tal, como en sus distintas manifestaciones organizacionales. Entonces, las mesas redondas van a tener cada una durante 2 horas para compartir información de lo que hay en el mundo, de la perspectiva de biodanza hoy respecto de estos temas y estas incumbencias y estas aplicaciones. Por otro lado, las conferencias tienen que ver con la especialidad de los conferencistas que han desarrollado a partir de muchos años dentro del sistema y de la aplicación del sistema o de enseñanza del sistema, que esas son libres. Es decir, los conferencistas van a inscribirse en la página web que ahora vamos a comentar, ofreciendo los temas, explicando su experiencia, su trayectoria, si han publicado libros. Bueno, luego va a haber un espacio también de promoción, de presentación de la bibliografía del movimiento de biodanza en todo el mundo para ser ofrecido, no solamente como presentación del trabajo, sino también como posibilidad de ofrecer en venta. Y también van a ver, las conferencias van a ser 42, las mesas redondas 3, va a haber más de 50 vivencias, todas las vivencias van a ser dadas por personas que tengan mucha experiencia en biodanza. Hay un protocolo en donde se definen cuáles son los requisitos para participar en una mesa redonda, en una conferencia o en las vivencias. Y algo muy novedoso que es interesante compartir son las ferias de saberes. Las ferias de saberes son espacios reducidos, son mini conferencias que pueden tener un carácter de presentación magistral o también teórico-vivencial, en donde la persona que pretende presentar pueda compartir el trabajo que está haciendo en biodanza en este tiempo. Y lo que vamos a hacer es organizarlas, por ejemplo, la biodanza en las situaciones de encierro, biodanza de género, biodanza para migrantes, biodanza en estructuras educativas. Es decir, se va a organizar por lugares en donde se aplica la biodanza para que los distintos profesionales puedan compartir su manera, y eso también es un modo de generar red y permitir que las personas se encuentren incluso para hacer trabajos de manera colectiva dentro de sus distintos ámbitos de incumbencia. Esa es la novedad dentro del Congreso, que es un aporte del Simposio Argentino, lo hicimos varias veces, funciona muy bien, de modo tal de que los facilitadores podrán tener ese espacio de feria de saberes, los didactas, los espacios de vivencias y conferencias, y las personas con muchos años de experiencia, nuestros maestros sabios que todavía nos acompañan en los espacios de las mesas redondas. Entonces vamos a poder conocer no solamente lo que es la vivencia de la convivencia con todas estas personas, la vivencia en sala y también la comprensión del marco teórico y científico amplio que tiene nuestro sistema en apoyo de todo lo que hacemos en el mundo con esta práctica y sistema maravilloso que nos nuclea. Pues os felicito por esta gran variedad de formatos que creo bueno, que dan una cantidad de posibilidades inmensas para todos los biodanzantes, independientemente, como bien has dicho, ¿no? Que sean didactas o que sean personas que se dedican
como facilitadores a un ámbito muy específico y me quedo sobre todo para la audiencia con esta incorporación de la feria de saberes, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Y creo que da mucha más cabida a todavía compartir más, ¿no? Porque cada vez el movimiento de biodanza en el mundo se está expandiendo de una forma increíble a tantos campos, ¿no? de la sociedad. Así que, wow. Bueno, claro, pensá, Ketty, que lo que hicimos fue organizar un cronograma dentro de estos 4 días, con las salas disponibles y los espacios de convivencia, en donde alrededor de 600 profesionales del mundo de biodanza van a poder compartir su conocimiento, su sabiduría, y ese fue un trabajo espectacular, excepcional, tanto con la coordinación logística del espacio como con la comisión científica, en la que hay representantes tanto de la Federación como ADEVA, para definir este formato, ¿no? Que diera lugar a la mayor cantidad de profesionales posible en cuanto a tiempo y en cuanto a infraestructura, para poder compartir su sabiduría, su experiencia, su conocimiento y también tener espacios para poder recibir de los demás, porque todo va a estar organizado, incluso va a haber un gran número de colaboradores en salas, en recepción, que van a poder también disfrutar de todo lo que está disponible para el público, porque bueno, todos vamos a ser públicos. Aún el que trabaje en el Congreso también va a poder ser público, que fue uno de nuestros grandes desafíos, ¿no? Organizar logísticamente para poder trabajar y disfrutar, danzar, abrazar, compartir la información que traemos de nuestra memoria personal o colectiva como movimiento. Así que estamos muy felices en ADEVA, muy contentos en el Consejo de la Federación, sabiendo que esto se va a llevar de esta manera. Y obviamente agradecidos a las experiencias anteriores, porque hemos aprendido muchísimo con todas las veces que ha sucedido un congreso mundial. Este, como dijiste, es el número 12, que se hace cada 2 años, así que hay mucha experiencia viva que queremos aprovechar para este encuentro. Y mira, hablando de esta gran oferta, ¿no? de contenidos, de temáticas, de saberes, ¿por qué crees que la biodanza cobra tanta relevancia en la actualidad? ¿Y qué ofrece además un congreso mundial a nivel humano y a nivel social? Bueno, es una pregunta muy interesante. Un poco lo dije al inicio, creemos todos los que trabajamos en biodanza, imagino que vas a coincidir conmigo, que estamos viviendo un tiempo planetario muy complejo, de mucha exacerbación de dolores, de mucha confrontación, de mucha poca capacidad de escucha, ¿no? De mucha necesidad de un espacio para danzar lo que sucede, para movernos con lo que nos pasa, para integrar eso que está difícil para cada uno de nosotros en nuestro cotidiano, en nuestros países. Imagínate que nuestro país, tanto como muchos de los asistentes de otros países que van a venir, están viviendo momentos difíciles, con repercusiones afectivas difíciles, ¿no? Quien no tiene a alguien que está viviendo en alguno de estos países con conflictos bélicos, quien no está siendo tocado de alguna manera como ser humano, cuando decimos todos somos uno, cada uno de esos dolores son propios. Aún incluso en estados de conciencia menos ciertos, ¿no? Aún cuando uno crea que, bueno, esto sucede allá, a mí no me pasa nada, todos estamos siendo tocados. Entonces un encuentro tiene, por un lado, la posibilidad de permitirte una apertura a una realidad posible, diferente, nutricia, ¿no? De poder sentirte acompañado, de sentirte parte, como principios básicos de la necesidad del humano. Y por el otro lado, como decía Rolando, es a pesar de que la palabra es difícil y es dura, pero Rolando decía, una bomba de amor. Un congreso mundial representa una implosión maravillosa que repercute en la vida de todos los asistentes y los que se relacionan con nosotros, de esperanza, de benevolencia frente a la realidad, de confianza, ¿no? De renovar la confianza en la humanidad, en la vida, en nosotros mismos, de tener esperanza renovada para salir a hacer el cambio en el mundo que necesitamos. Los que estamos esperando somos nosotros, es a nosotros, a esa cualidad que duerme y anida y está latente en cada uno y que se despierta estando juntos. Y con esta gran motivación que lanzas, Laura,
¿Qué le dirías a las personas que todavía están dudando si inscribirse ahora? ¿Qué les dirías y por qué también pues, conviene aprovechar la inscripción anticipada? Bueno, la inscripción anticipada claramente tiene la virtud de que es un costo menor del que va a salir cuando lleguemos a la fecha. En este momento está a $300 hasta el 31 de marzo. En la web están todas las condiciones para inscribirse, incluso hay promociones para grupos que son muy interesantes, con pases libres o que nos permiten para el grupo disminuir el arancel. Eso en lo operativo, pero particularmente yo diría que pensemos que los congresos son cada 2 años, uno en América y el próximo en Europa y el siguiente recién en América. Hoy estamos en Argentina, en la zona de Latinoamérica, de Sudamérica, existe el mayor número, casi, de facilitadores y profesionales que trabajan con biodanza del mundo. Entre Europa, Asia, África y Oceanía existen más o menos la misma cantidad de biodanza que hay en Latinoamérica. ¿Sí? En América Central y en América del Norte el número es un poco menor. Entonces, este es un momento para asistir a la región donde nació la biodanza por un lado. Es hoy, uno nunca sabe dónde va a estar la próxima, pero particularmente es un buen momento histórico para renovar la esperanza, la confianza y también algo que siempre dijo Rolando. Instintivamente queremos estar juntos, necesitamos estar juntos y este es un buen momento. Así que estamos con los brazos abiertos esperando a todos los que queremos estar juntos y llevar más biodanza al mundo para que suceda esa maravilla que nos pasa a cada uno de los que danzamos, que ya sabemos que es así, y llevar ese mensaje a más personas. Qué bien el poder volver a tocar la fuente, ¿no? Como bien dices, Exacto. y es volver a tocar la fuente en un momento, como decías, tanto histórico a nivel de la humanidad y de biodanza, yo creo que en un momento donde de verdad creo que hace falta, ¿no? Una regeneración, una renovación, un volver al origen con mucha consciencia. Y bueno, decirte para acabar que si tuvieras que resumir en una frase, en una imagen, lo que alguien se puede llevar después de vivir el Congreso Mundial de Biodanza 2026, ¿cuál sería, no? Así como Qué fuerte pregunta. Y creo que sentirse parte y tener la potencia del todo para tener una buena vida. Qué maravilla. Ahí es, ¿no? El Ars Magna, ¿no? Que es El Ars biodanza. Magna. Qué maravilla. Pues muchas gracias, Laura. Laura del Piano nos ha concedido toda esta amplia información para invitarnos una vez más a este congreso maravilloso que se va a celebrar del 26 al 29 de noviembre de 2026 en Mar del Plata, Argentina, provincia de Buenos Aires, para celebrar la fuerza viva de la biodanza desde América Latina con su calidez, diversidad y profundidad. Y abrimos este llamado al mundo para danzar, para sentir y latir en unidad, como dice su lema. Podemos consultar toda esta información en la web congresobiodanza2026.com.ar. Y bueno, gracias Laura, muchas gracias por tu presencia, por tu aportación tan valiosa. Bueno, muchas gracias y los esperamos. Y gracias a todos los oyentes por escucharnos y os esperamos para ser parte de este gran encuentro. Un abrazo colectivo a toda la comunidad de biodanza. Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodanza Wellen.